El Sábado Santo no se celebra misa. Hay una misa que se celebra el Sábado Santo, pero es en la noche, que corresponde ya más a la vigilia pascual. Cuando se celebra esa misa, se dice que se ha abierto la gloria, porque con ello inicia el tiempo pascual. En la antigüedad, estas misas se celebraban en la mañana, y a partir de la celebración en la mañana o a mediodía, se decía que se había abierto la gloria. De ahí tomó el nombre de Sábado de Gloria. Con la reforma litúrgica esto ya se prohibió. La misa se celebrará hasta la noche. Por eso ya no se le dice Sábado de Gloria, sino Sábado Santo. En la antigüedad se hablaba después de haberse celebrado la misa y decir que se había abierto la gloria. La gente acostumbraba a mojarse con la intención de quitarse los malos olores después de haber hecho penitencia durante muchos días al no bañarse, como una forma de sacrificio. Tengamos en cuenta que las formas de sacrificio, incluso en la Biblia, dentro del Antiguo Testamento, era ponerse ropas ásperas y echarse ceniza en la cabeza. Algunas formas de penitencia y sacrificio llevaban al penitente, al feligrés, a no bañarse durante toda la cuaresma. Eran sacrificios, mortificaciones, y a partir de la celebración, como se hacía antes, en la mañana o durante el día, y al darse a conocer que con ello se abría la gloria, muchas personas buscaban echarse agua para rebajar los malos olores que se desprenden por no haberse bañado durante tanto tiempo. Vamos a compartirles una narración que hicimos y que se las vamos a estar compartiendo, pienso yo, cada Sábado Santo, porque como hemos mencionado, no tenemos un evangelio propio para el sábado porque no hay celebración. Por ahí hay una persona que hace mucho tiempo tuvo una visión de lo que pudo haber sucedido en el tiempo del Señor Jesús durante ese sábado después de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. No es que se tenga que tomar esto como si fuera la palabra de Dios, pero ayuda a reflexionar, ayuda a meditar, teniendo en cuenta que el sábado debe ser un día de silencio, meditación y en algunos de los casos, por quien así lo quisiera hacer, de ayuno y mortificación. Nosotros en la radio todo el día viernes hemos estado programando contenido propio del Viernes Santo y también durante el Sábado Santo estaremos colocando tanto música que ayude a meditar, a reflexionar, como contenido que tenga este objetivo. Les dejamos pues esta pequeña narración de una visión particular, esperando que deje algo para reflexionar y meditar con relación a este Sábado Santo. Ojalá y en sus posibilidades se den ese tiempo de participar en la vigilia pascual, es decir, en la misa de la noche. Muchos preguntan que si ya al participar de esa misa pueden omitir participar de misa el domingo. Consideren esto, no perjudica ni daña participar de más momentos litúrgicos. Al contrario, nos beneficia más. No es cuestión de evitarlo como algo que me perjudica, sino buscarlo porque es algo que me ayuda y me acerca más a las cuestiones de Dios para ayudarme y poder ayudar a los demás. Y por cierto, en el canal de YouTube Modesto Radio dejé un audio de cerca de 2 horas que se llama Reflejados en la Pasión de Cristo, meditaciones de los personajes. Si gustan ir a escucharlo, canal Modesto Radio en YouTube. Los amigos de Jesús en Sábado Santo. Ayer por la tarde vi reunidos en el cenáculo unos 20 hombres con largas vestiduras blancas con ceñidor, que estaban de pie debajo de la lámpara para celebrar el Sabbat. Después cenaron y acto seguido
se separaron para dormir y algunos se fueron a otras viviendas. Hoy también los he visto. La mayor parte estaban reunidos en silencio en la casa y se congregaban para rezar y leer alternativamente. De vez en cuando dejaban entrar a alguien que venía. En la parte de la casa donde moraba la Santísima Virgen, había una gran sala donde había varios rinconcitos separados con alfombras y mamparos que servían de celdas o dormitorios individuales. Cuando las santas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió la lámpara que colgaba en medio de la sala y todas se reunieron debajo, alrededor de la Santísima Virgen, y oraron recíprocamente, muy devotamente y con mucha aflicción. Después tomaron un poco de refrigerio y llegaron Marta, Maroní, Dina y Mara, que venían con Lázaro de Belén después del sabbat. Lázaro se metió en el cenáculo con los hombres. Las santas mujeres contaron la muerte y el entierro del Señor a las recién llegadas con muchos llantos de unas y otras. Como se hacía tarde, algunos hombres, entre ellos José de Arimatea, llamaron a las que quisieran volver a sus casas de la ciudad y se despidieron. Cuando este grupo iba camino de sus casas, fue cuando apresaron a José junto al tribunal de Caifás. Lo quitaron de en medio y lo metieron en una torre. Las mujeres reunidas en el cenáculo se separaron y entraron en las celdas dispuestas alrededor de la sala. Se pusieron en la cabeza largas telas que colgaban y se sentaron en el suelo con serena tristeza un rato más, apoyadas en los cobertores enrollados que estaban junto a la pared. Después se levantaron, desenrollaron los cobertores, se quitaron las sandalias y los cinturones y algunas los vestidos. Se envolvieron de pies a cabeza tal como solían dormir habitualmente y durmieron un breve sueño tendidas en sus lechos. Luego se levantaron otra vez a medianoche, estiraron sus ropas, enrollaron los lechos y rezaron contestándose alternativamente unas a otras. He visto muchas veces que los hijos fieles de Dios y las personas santas observan este deber del rezo nocturno, incluso después de muy grande sufrimiento, estimulados unos por una gracia personal y otros para cumplir una disposición divina y de la iglesia. Los hombres del cenáculo rezaron también bajo la lámpara, y cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron sus rezos, Juan llamó a la puerta de la sala de las mujeres con algunos discípulos. La Santísima Virgen y las santas mujeres enseguida se envolvieron en sus mantos y los siguieron al templo. Al mismo tiempo que estaban sellando el sepulcro, la Santísima Virgen llegaba al templo con las santas mujeres, Juan y varios discípulos. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Al despuntar el alba de la mañana siguiente, a la cena del Cordero Pascual, muchos judíos solían ir al templo, que ya estaba abierto desde medianoche, porque esa mañana los sacrificios comenzaban temprano. Pero hoy, como la fiesta se había interrumpido y el templo estaba impurificado, todo estaba descuidado, y me pareció como si la Santísima Virgen quisiera despedirse a solas del templo con los suyos. Allí se había educado, rezando al santo, hasta que ella misma llevó en su seno al santo, que fue tan cruelmente sacrificado como verdadero Cordero Pascual. Según la costumbre de este día, el templo estaba abierto, iluminado con lámparas. Incluso el atrio de los sacerdotes estaba abierto al pueblo, pero salvo algunos guardias y servidores, el templo estaba casi completamente vacío de gente, desierto y desordenado en su mayor parte a causa de los terribles acontecimientos del día de ayer. El templo estaba impurificado por los muertos. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, que estaban muy tristes con la noticia de la prisión de su tío, salieron al encuentro de la Santísima Virgen y sus compañeros y los llevaron por todas partes, pues estaban de inspección en el templo. Ellas vieron en silencio, con espanto y veneración, todas las destrucciones, y solo a veces sus acompañantes contaron en pocas palabras los acontecimientos del día anterior.
Muchas de las destrucciones de ayer todavía no estaban reparadas. En el lugar donde se unen el atrio del templo y el santo, los muros se habían separado tanto que por allí corría el aire. Los muros todavía amenazaban ruina. Se había hundido el dintel de la cortina rasgada del santo y las columnas que lo soportaban se habían separado por arriba. La cortina, partida en dos de arriba abajo, colgaba por ambos lados. Por la parte septentrional del templo había caído grandes piedras en el sitio donde Zacarías se apareció en la celda de Simeón, que se había derrumbado. En el atrio se había formado una abertura tan grande que las santas mujeres pudieron pasar sin molestias por ella. Aquí, en el aula grande, donde Jesús enseñó de pequeño, pudieron ver a través de la cortina rasgada el interior del santo, lo que normalmente no era posible. Por todas partes se veían paredes reventadas, piedras caídas al suelo y columnas inclinadas. La Santísima Virgen fue con sus acompañantes a todos los sitios que Jesús había santificado. Se inclinó para besarlos y manifestó sus recuerdos con lágrimas y conmovedoras palabras. Sus compañeras hicieron lo mismo. Los judíos tienen una enorme veneración por todos los lugares en los que ha ocurrido algo santo. Los tocan y los besan y se inclinan con la cara en el suelo. La Santísima Virgen y sus acompañantes anduvieron por muchos lugares del templo con esa misma veneración. Ella les enseñó dónde pisó el templo por primera vez y dónde la educaron hasta sus esponsales. En el lado sur del templo les mostró dónde se desposaron ella y San José, donde ofreció al niño Jesús y donde le dijeron sus profecías Simeón y Ana. Y en ese momento lloró amargamente porque la profecía se había cumplido y la espada había atravesado su alma. Les enseñó donde encontró a Jesús enseñando en el templo cuando era un muchacho y besó reverentemente la cátedra. También estuvieron en la caja del tesoro, donde la viuda echó su óbolo, así como en el lugar donde el Señor perdonó a la adúltera. Solemnizaron con sus recuerdos y su emoción, con lágrimas y oraciones, todos los lugares marcados por Jesús. Y después volvieron a Sion. La Santísima Virgen salió del templo muy seria, llorando mucho pero serenamente. En un día tan santo, la desolación y la soledad del templo atestiguaban los pecados de su pueblo. De regreso, la Santísima Virgen se metió con sus acompañantes en su vivienda, que estaba separada, y a la derecha del patio. Juan y los discípulos se separaron de ellas en la entrada y pasaron al cenáculo con los demás hombres. Todo el sabbat estuvieron reunidos unos 20 en la sala de la última cena, bajo la lámpara, y rezando afligidos alternativamente. Todos sentían respeto íntimo y una especie de vergüenza delante de Juan, que había estado presente en la muerte del Señor. Pero Juan estaba lleno de simpatía y amor por ellos, y delante de cada uno se retraía y apocaba como un niño. Comieron una vez. Por lo demás, la reunión estuvo muy tranquila y la casa estaba cerrada. Aquí tampoco les podían atacar, pues la casa pertenecía a Nicodemo y estaba alquilada para la cena pascual. Volví a ver a las santas mujeres reunidas hasta la noche en la sala oscura, solo iluminada por la lámpara, y pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapadas. A veces rezaban en orden debajo de la lámpara alrededor de la Santísima Virgen, y otras veces se retiraban solas a sus cubículos separados. Se envolvían la cabeza con las tocas de duelo y se sentaban en cajones planos sobre los que habían esparcido cenizas en señal de luto, o rezaban con la cara vuelta a la pared. Cada vez que se reunían a orar debajo de la lámpara, primero se quitaban las tocas de duelo en sus cubículos separados. Vi también que las más débiles de ellas tomaron algún alimento, pero las demás ayunaron. Y mientras mi contemplación se adhería a los recuerdos de la Santísima Virgen sobre el Señor, a veces veía el Santo Sepulcro con 7 guardias, sentados o en pie, que estaban en la entrada. Casio
estuvo de pie constantemente, pegado a la puerta de la bóveda de la roca que tenía delante del sepulcro, completamente sereno y recogido. Vi que las puertas que estaban ante el túmulo sepulcral estaban cerradas y la piedra puesta delante, pero a través de las puertas vi el cuerpo del Señor, que descansaba tal como lo habían depositado, rodeado de luz y esplendor entre dos ángeles en adoración. Cuando dirigí mi contemplación a la alma santa de nuestro Redentor, se me mostró una imagen grande y variada del viaje a los infiernos, del que solo he podido tener una parte muy pequeña, pero contaré en la medida que pueda. Cuando Jesús entregó su alma santísima, dando aquel gran grito, yo la vi hundirse dentro de la tierra al pie de la cruz, como una forma de luz con muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, pero vi su divinidad unida, tanto con su alma como con su cuerpo colgado de la cruz. No puedo expresar en qué forma ocurría esto. El sitio donde entró el alma de Jesús lo vi dividido en 3 partes como si fueran 3 mundos, y tuve la percepción de que eran redondos y que a cada uno de estos lugares lo separaba un entorno, una esfera. Delante del anteinfierno había un lugar más claro y, por así decir, más verde y risueño, en el que siempre veo entrar a las almas liberadas del purgatorio antes de que las lleven al cielo. El anteinfierno, donde se hallaban los que habían esperado la redención, estaba rodeado de una esfera gris y nebulosa, dividido en distintos círculos. El Salvador, radiante de luz y llevado en triunfo por los ángeles, penetró entre 2 de estos ámbitos, al de la izquierda, que comprendía a los patriarcas hasta Abraham, y el de la derecha, de Abraham hasta San Juan Bautista. Estos aún no conocían a Jesús, pero todos se llenaron de alegría y anhelo, y fue como si su ansia ensanchara estos espacios apretados y temerosos. Entre ellos pasó como un soplo de viento que refrescaba y confortaba con el aire la luz o el rocío de la redención. El Señor se metió en un espacio de niebla que había entre aquellos 2 círculos, en el que estaban los primeros padres, Adán y Eva. Jesús les habló y ellos le adoraron con arrobo indecible. Entonces la comitiva del Señor, acompañada de la primera pareja humana, entró a la izquierda, en el anteinfierno de los patriarcas que habían vivido antes de Abraham. Era una especie de purgatorio, pues entre ellos había aquí y allá malos espíritus que atormentaban e inquietaban de muchas formas a algunas almas. Los ángeles llamaron y, pues tenían entrada, mandaron abrir una puerta porque había una intrusión, un golpe porque había un cerrojo, y el anuncio de la llegada fue para mí como si el ángel gritara. Se escuchó: «¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas!». Jesús entró en triunfo y los malos espíritus se retiraron y gritaron: «¿Qué tienes tú con nosotros? ¿Qué quieres tú aquí? ¿Es que ahora nos quieres crucificar?». Y cosas parecidas. Los ángeles los ataron y los empujaron ante sí. Las almas que estaban aquí solo conocían un poco a Jesús y solo sabían de él oscuramente. Él se anunció a ellas y ellas le cantaron alabanzas. Entonces el alma del Señor se dirigió al espacio de la derecha, a lo que es propiamente el anteinfierno. Pero antes le encontró el alma del buen ladrón que estaba en el seno de Abraham, llevada por los ángeles, y la del mal ladrón que iba al infierno, rodeada de demonios. El alma de Jesús les habló y entró enseguida en el seno de Abraham, acompañada de la tropa de ángeles y almas liberadas de los malos espíritus cautivos. Me pareció que este lugar estaba más alto, como cuando uno baja a la cripta y luego sale del subterráneo y sube a la iglesia. Los demonios atados se resistían y no querían entrar,
pero los ángeles los obligaron. Aquí estaban todos los israelitas santos, a la izquierda los patriarcas, luego Moisés, los jueces y los reyes, a la derecha los profetas, los antepasados de Jesús y sus parientes hasta Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. En este lugar no había malos espíritus ni suplicio alguno, salvo el ansia ardiente de que se cumpliera la promesa. Esta se había cumplido ahora, y esas almas se vieron invadidas de bienaventuranza y deleite, y saludaron y adoraron al Redentor. Los malos espíritus arrojados tuvieron que reconocer su vergüenza ante ellos. Muchas de las almas fueron enviadas arriba a sacar sus cuerpos de las tumbas para dar testimonio visible del Señor. Eso fue cuando en Jerusalén salieron tantos muertos de sus tumbas. Me parecían cadáveres errantes. Luego devolvieron otra vez sus cuerpos a la tierra, igual que el mensajero de los tribunales deja su capa oficial cuando ha cumplido la orden de sus superiores. Después vi que la comitiva triunfal del Salvador entró en una esfera más profunda, donde los paganos piadosos que habían presentido y anhelado la verdad se hallaban en una especie de lugar de purificación. Entre ellos había malos espíritus, pues tenían ídolos. Vi que los demonios tuvieron que confesar su fraude, y estas almas rindieron homenaje al Salvador con conmovedora alegría. También aquí los demonios fueron arrojados y empujados más allá. Así vi el triunfo del Redentor, que pasando a gran velocidad liberaba muchas clases de depósitos de almas e hizo todavía infinitamente más. Pero en mi triste estado no consigo expresarlo todo. Finalmente vi que Jesús se acercó con gran severidad al infierno, al núcleo del abismo. El infierno se me apareció en una forma de una gran construcción de roca con brillo metálico, que se perdía de vista, espantosa y negra, cuya monstruosa entrada está formada por terribles puertas negras con cerrojos y candados. Se oyó un griterío y aullidos de horror. Las puertas se abrieron de golpe y apareció un horrible mundo de tinieblas. Así como las moradas de los bienaventurados de la celestial Jerusalén, las veo como una ciudad y suelo verlas según las innumerables condiciones de la santidad en forma de palacio de muchas clases y jardines llenos de flores y frutos maravillosos de muchas clases distintas. También aquí vi todo en forma de un mundo coherente con muchos edificios y espacios y campos, pero en vez de bendición aquí todo era suplicio y tortura. Y del mismo modo que en las estancias de los bienaventurados todo aparece formado según bases y relaciones de paz infinita y de satisfacción y armonía eternas. Aquí todo tiene por principio la cólera eterna, la discordia y la desesperación. Lo mismo que en el cielo hay edificios de muchas clases para adoración y alegría, indescriptiblemente bellos y transparentes, aquí también son innumerables las oscuras prisiones y cavernas de blasfemia, tortura y desesperación. Lo que allí son maravillosos jardines llenos de frutos de divino refrigerio, aquí son desiertos y ciénegas llenas de tortura, suplicio y todo lo que puede excitar asco y horror. Vi templos, altares, palacios, tronos, jardines, lagos y arroyos, que aquí son de blasfemias, odio, crueldad, desesperación, error, sufrimiento y tortura, como en el cielo son de bendición, amor, armonía, alegría y santidad. Aquí reina entre los condenados la desgarradora discordia eterna, como allí la bienaventurada comunidad de los santos. Aquí todas las raíces de la corrupción y la mentira tomaban forma en innumerables obras y apariciones de suplicio y sufrimiento. Nada era justo aquí. No había ningún pensamiento tranquilizador, sino al contrario, el severo recuerdo de la divina justicia, que da a cada condenado la pena y el suplicio que su pecado sembró para él.
pues todo lo horrible que ocurría y aparecía aquí era la esencia, la forma y el odio reconcentrado del pecado sin máscara, la serpiente que se revuelve contra los que ha nutrido a sus pechos. Aquí vi una columnata totalmente espantosa relacionada con miedo y angustia, erigida como en el reino de Dios para la paz y el sosiego. Todo esto se puede comprender bien, pero no se puede expresar en detalle. Cuando los ángeles abrieron las puertas de golpe, se vio un hervidero de imprecaciones, blasfemias, injurias, aullidos y lamentos. Ángeles sueltos arrojaron multitudes enteras de malos espíritus. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y esta fue para ellos su mayor tortura. Una gran cantidad fue arrojada en un círculo que rodeaba a otros círculos ligados con él. En el centro había un abismo de tinieblas, y Lucifer fue encadenado y arrojado en él, y le rodearon negras burbujas. Todo esto ocurrió según ciertas leyes. Si no me equivoco, oí decir que Lucifer sería liberado de nuevo algún tiempo. Ya no recuerdo muchas otras precisiones de números. Unos cuantos demonios deben ser liberados antes para castigo y tentación. En nuestra época, creo yo que se ha producido la liberación de alguno, y otros más lo serán poco después de nuestra época. Me resulta imposible decir todo lo que se me ha mostrado. Es demasiado para que yo pueda poner en orden una cosa detrás de otra, y además estoy muy enferma, y cuando hablo de ello se me vuelve a poner ante los ojos, y puedo morir solo de verlo. Pero también vi una multitud innumerable de almas rescatadas que salían de los lugares de purificación y del anteinfierno a acompañar la subida del alma del Señor a un alegre lugar de la Jerusalén celestial, donde hace algún tiempo vi a uno de mis amigos muertos. También llegó entonces por aquí el alma del buen ladrón, y volvió a ver al Señor en el paraíso, según su promesa. Vi que para refrigerio y alegría de las almas estaban preparadas las mesas celestiales, tal como a menudo se me aparecen en imágenes consoladoras. No puedo decir el tiempo ni la duración de todo esto, ni tampoco puedo contar todo lo que he visto y oído. Unas cosas porque yo no las entiendo bien, y otras porque podrían ser mal entendidas. He visto al Señor en diferentes puntos, incluso en el mar, y era como si se santificara y liberara a todas las criaturas. En todas partes los malos espíritus huían de él y se precipitaban en el abismo. Luego vi el alma del Señor en diferentes lugares de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota. Las almas de Adán y de Eva volvieron allí con él y habló con ellas, y le vi ir con ellas bajo tierra, de tumba en tumba, a visitar a muchos profetas cuyas almas volvieron a sus huesos para reunirse con él, y a los cuales les explicó todo. Después vi que, con esta tropa escogida, en la que también estaba David, se apareció en muchos lugares de su vida y su pasión, explicándoles con amor inefable todas las prefiguraciones que les había ocurrido a ellos y cómo se habían cumplido. Entre otros lugares le vi también con aquellas almas en el lugar del bautismo, donde se había ocurrido tantas prefiguraciones. Se las aclaró todas y contemplé con profunda emoción la infinita misericordia de Jesús, que les hizo llegar en beneficio suyo las gracias de su santo bautismo. Es inexpresablemente conmovedor ver el alma del Señor rodeada de todos estos espíritus consolados y santos, cerniéndose serenamente sobre la tierra, brillando sobre los campos oscuros, las rocas, las aguas y el aire. Esto es lo poco que todavía puedo recordar de mis ricas contemplaciones sobre la bajada de Jesús a los infiernos después de su muerte, cuando liberó las almas justas de los patriarcas. Pero además de este acontecimiento que ocurrió en el tiempo, vi una imagen eterna de su misericordia actual con las pobres ánimas. Cada aniversario de este día el Señor, por medio de la Iglesia, lanza al purgatorio una mirada
que rescata. Hoy, sábado santo, mientras estaba en contemplación, vi que había liberado de su lugar de purificación a algunas almas que pecaron cuando su crucifixión. Hoy vi liberar muchas almas, unas conocidas para mí y otras no, a las que no llamaré por su nombre. La bajada a los infiernos que yo vi es una imagen de un tiempo que ya pasó, pero la liberación de hoy es una verdad duradera, pues la bajada de Jesús a los infiernos plantó el árbol de gracia de sus méritos para las pobres ánimas. La liberación constante y la actual de los pobres es el fruto de ese árbol de gracia en el jardín espiritual, pero la iglesia militante tiene que cuidar ese árbol y recoger sus frutos para hacérselos llegar a la iglesia purgante, que no puede hacer nada por sí misma. Lo mismo sucede con todos los méritos del Señor, que para participar en ellos hay que colaborar con Él. Debemos comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Todo lo que Jesús hizo en el tiempo por nosotros da frutos eternos, pero los tenemos que cultivar y cosechar en el tiempo. De lo contrario, no los podremos gustar en la eternidad. La iglesia es un perfecto padre de familia y su año es el jardín perfecto de todos los frutos eternos en el tiempo. En un año hay bastante de todo para todos. Ay de los jardineros perezosos e infieles si dejan perder alguna gracia que hubiera podido curar a un enfermo, fortificar a un débil o satisfacer a un hambriento, porque el día del juicio, en el tribunal del padre de la familia, tendrán que dar cuenta hasta de la brizna más insignificante. Cuando se acabó el sabbat, Juan entró donde las santas mujeres, se condolió con ellas y las consoló. Cuando las dejó, al cabo de un rato, llegaron para lo mismo Pedro y Santiago el mayor, que también se despidieron pronto. Entonces las santas mujeres se separaron, se fueron cada una a su celda y se sentaron en los cajones con ceniza a condolerse, envueltas en sus tocas de duelo. Mientras la Santísima Virgen estaba sentada en íntima oración, llena de anhelo de Jesús, vi que un ángel se presentó ante ella a decirle que fuera al portillo que tenía Nicodemo en la muralla, porque se acercaba el Señor. El corazón de María desbordó de gozo, se envolvió en su manto y dejó a las santas mujeres sin decir a nadie a dónde iba. Fue sola y deprisa al portillo de la muralla de la ciudad por el que había venido del jardín del sepulcro. Serían las 9 de la noche. De repente la Santísima Virgen se paró en silencio en un lugar solitario de su santo camino cerca del portillo. Miró como arrobada con alegre curiosidad hacia lo alto de la muralla. Vi que el alma de Jesús, reluciente y sin heridas, acompañada de una multitud de almas de los patriarcas, bajaba cerniéndose hacia la Santísima Virgen. Jesús se volvió a los patriarcas señalándola y dijo estas palabras: María, mi madre. Fue como si la abrazara. Luego desapareció. La Santísima Virgen se hincó de rodillas y besó el suelo donde Jesús había estado. Sus rodillas y pies quedaron impresos en la piedra. Con indecible consuelo se apresuró a volver con las santas mujeres, a las que encontró ocupadas, preparando ungüentos y especias en una mesa. No les dijo lo que había pasado, pero estaba muy confortada. Consoló a todas y las fortaleció en la fe. Cuando María regresó, vi a las santas mujeres de pie junto a una mesa larga, que tenían las patas cruzadas como una credencia y que estaba cubierta con un mantel que llegaba al suelo. Algunas se extendían, mezclaban y adornaban en la mesa toda clase de manojos de hierbas. Tenían botellitas con ungüento y agua de nardos y flores secas, entre las que recuerdo unos lirios o rayas. Lo envolvieron todo en tela. Durante la ausencia de la Virgen, Magdalena, María Cleofás, Salomé, Juana Cusa y María Salomé habían salido a la ciudad a comprarlo todo. Mañana temprano querían ir al sepulcro a verter los aromas y esparcir todo sobre el cuerpo envuelto del Señor. Algunas de estas cosas las habían ido a buscar los discípulos,
a casa de la vendedora de hierbas medicinales y después las trajeron a casa, pero sin entrar donde las mujeres.